Bien, ahí estamos grabando. Perfecto. Bueno, hola, Ada, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, gracias también por sumarte y participar de Cuestionándonos. Y bueno, como vos sos acompañante terapéutico y estás en el tema de trabajo con personas con discapacidad desde hace muchos años, me parecía interesante invitarte y que participes de este ciclo de charlas donde la idea es cuestionarnos sobre nuestras propias creencias y en este caso sería a lo largo de la charla que vamos a tener, bueno, cuestionarnos sobre todo con las creencias que hay con respecto a las personas con discapacidad. Me gustaría por ahí que cuentes un poco cómo es que vos llegás a ser acompañante terapéutico para la gente que no te conoce, desde cuándo es que trabajás con personas con discapacidad, cómo es que llegaste. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Te diría que fue bastante sin buscarlo, algo destinado, como si se quiere, ¿no? Me tocó la suerte de criarme con una persona con discapacidad que es mi vecino, que era mi vecino en ese momento, y a los 5 años ya conocía lo que era una persona con discapacidad. Entonces era una suerte enorme crecer con eso con naturalidad, entender que los cuerpos pueden venir de formas diferentes. Y, y a raíz, bueno, de esa amistad que se entabló desde la vecindad y el estar compartiendo día a día, al ir creciendo juntos, eh, empecé a acompañarlo en diferentes actividades de él, como rehabilitación, natación, diferentes cosas que hacía él propias por su discapacidad. Bueno, yo lo estaba acompañando, sin ser acompañante porque tendría 15, 16 años. Y, y bueno, de a poquito fue como empezar como sin querer, a trabajar con él, hasta que él empezó una escuela secundaria para personas con discapacidad motriz propiamente, y empecé a acompañarlo ahí. Entonces ahí también la cabeza me explotó, porque fue como un mundo totalmente diferente, totalmente distinto. Y me fui conectando con un montón de seres alucinantes ahí. Entonces también, ahí yo tenía 18 años, no pensaba mucho en qué hacer. Y, Y bueno, a medida que fueron pasando los años y acompañando a toda esa gente ahí en sus diferentes actividades y comprometiéndome también con sus realidades, eh, como surgió de alguna manera buscar como algo más formal, como un estudio. Si bien como no me gusta estudiar, entonces no encontraba qué podía llegar a ser para, para formalizar este tipo de acompañamiento que hacía sin saber que era un acompañamiento. Hasta que descubrí que había cursos de acompañamiento terapéutico y conocer un poco ese rol. Ya para ese momento, tendría, no sé, 23, 24 años cuando hice el curso, ya hacía bastantes años que venía acompañando a diferentes personas en diferentes situaciones, con diferentes problemáticas, entonces ya venía como con mucho recorrido. Lo que sí, lo que me abrió más todavía las puertas fue a seguir conociendo diferentes formas en las que se puede desarrollar la vida en un ser humano, y las diferentes perspectivas de realidad que puede haber. Empecé a trabajar no solamente con personas con discapacidad motriz, sino también personas con discapacidad mental, con chicos con trastorno del espectro autista, y también con las diferentes edades, ¿no? Empezar no solamente con adolescentes como trabajaba antes, sino con chicos muy chiquitos, después con adultos, con adultos mayores, y bueno, como que se me fue armando bastante solo el camino ese. Y, y ahí fue como de empezar a pensar
más en acompañamiento terapéutico. No sé si más o menos de eso te Sí, respondo sí, algo. está bien. No, está perfecto. Y escúchame, y cuando vos arrancaste con esto, ¿no? Porque además me decís como que tuviste, como que te abrió así la cabeza, sobre todo cuando fuiste a la escuela ahí eh, en Vitra, ¿no? Que fue donde estuviste. Eh, ¿Te encontraste con alguna creencia tuya como limitante con respecto a las personas con discapacidad o crees que por ahí no tenías tantas creencias limitantes debido a que te criaste Y me con... pasó eso. Evidentemente, el tema de las creencias limitantes es algo a nivel social y yo lo podía percibir un montón, no en carne propia, porque al criarme con una persona con discapacidad y al tomarlo de manera tan natural, no me parecía, no había en ningún momento nada limitante, pero sí veía en el entorno, en otras personas del barrio o de diferentes círculos sociales, que sí había una traba en la comunicación, también en el entendimiento, capaz la distancia sin ni siquiera el contacto o el contacto desde la burla por no saber cómo, el no conocimiento. Entonces, lo vi siempre como muy alrededor, no en carne propia. La verdad que tuve la suerte esa de haberme criado así, entonces todo lo que me tocó vivir adelante, que fue bastante amplio, eh, nada, lo recibí siempre como con naturalidad. Incluso con diferentes discapacidades, con personas con distintos tipos de discapacidad a la que vos por ahí estabas acostumbrado, entre comillas, ¿no? Digo, Sí, pero porque si de repente cuando uno nace, ¿no? Con la suerte de no tener ninguna discapacidad limitante, y para uno la normalidad es esa, uno camina, corre, se mueve, puede interactuar naturalmente, y eso pasa a ser lo normal. No, me estoy yendo un poco como el hilo porque se me vienen no, pero muchas está bien. cosas. Bueno, me perdí un poquito lo que te estaba diciendo. No te das drama. Te estaba preguntando, te había preguntado si con esto si no te encontraste con ninguna creencia limitante a pesar de haber trabajado por ahí con personas con otro tipo de discapacidad distinta a la motriz, que por ahí es con la que Ujú. vos Ahí estabas está. quizás como acostumbrado. No, es que es esto, entender desde muy chiquitito de que las formas son amplísimas. A mí me dio la suerte de que cada cosa que iba a recibir, o sea, como que siempre esperaba que algo fuera diferente. Entonces no me encontré nunca con limitaciones en el contacto con otras personas. Porque siempre esperé que siempre venga algo nuevo. Y la verdad que siempre fue así, cada vez como que fui recorriendo, siempre hubo algo nuevo. Nunca dejo de maravillarme las diferentes formas que puede tomar la vida, pero nunca fue un limitante, para nada. Y en digamos, en este trayecto, hablando así con qué creencias notas vos que, que las personas quizás alrededor eh, tienen cuando se encuentran con personas con discapacidad? Y al ser acompañante y el haber acompañado a tantas personas con diferentes discapacidades en su rutina diaria, hizo que me encontrara muchas veces, tal vez en un colectivo, con una persona en silla de ruedas. Hoy en día es mucho más natural. Todos los colectivos vienen con rampa. Y eso es algo que hace 15 años atrás era impensado.
y había que subir con una persona en silla de ruedas y esperar 5 horas a que venga el único bondi con rampa que había, y encontrarte con que la gente muchas veces no sabía cómo interactuar, o directamente hacen como que no existe eso, o si no, por ejemplo, las personas con discapacidad motriz, lo que padecen muchísimo en la calle es que los tratan siempre como si tuviesen alguna discapacidad intelectual o mental, y les empiezan a gritar o les hacen señas para hablarle, cuando en realidad va por otro lado. O muchas veces se aniña a la persona con discapacidad mental y hablarle a un hombre, a una mujer de 30, 40 años como si fuese una criatura, también es un impedimento. Y eso me parece que es la desinformación, Claro. el no conocimiento. La verdad que no, yo, como te decía antes, me siento afortunado de poder haber me he desarrollado toda mi vida con esto naturalmente. Pero el común denominador de la gente no le pasa. Y creo que mucho es la desinformación, el no conocimiento, el miedo. El miedo a lo diferente, ¿no? El miedo a lo diferente. El miedo a lo diferente, el miedo a entender que la vida viene de otra forma también, ¿no? Y es como, da un poco de miedo ver que a veces es un poco de suerte eso. Sí, bueno, yo tengo la suerte de estar de este lado, podría haber estado del otro, y puedo todavía estar del otro en diferentes circunstancias. Y eso creo que da mucho miedo. Y como que eso por ahí es preferible, como por ahí hacer la vista ciega, esto no existe, negarlo, o como dijiste vos, por ahí la burla, ¿no? Es una manera, una salida por ahí fácil de una situación que quizás sea incómoda. Y de protegerse uno mismo, ¿no? Uno al burlar también al otro, como que vos te escudás y te mantenés bastante ajeno a esa realidad. Sí, a veces cuando empatizás y conectás, y muchas veces conectás con el dolor de la otra persona, porque tener una discapacidad obviamente acarrea muchísimo dolor, por esta, propiamente, no propio por la discapacidad, sino por la sociedad en la que se desarrolla. Mm, Eh, y conectar con ese dolor no le gusta a mucha gente. no. Entonces, obviamente, la burla también es un mecanismo de no conectar con eso. Sabés que cuando hablabas de esto de conectar con, bueno, que hablabas de conectar con el dolor, que cuesta a veces, me hiciste acordar, yo hace, ya no me acuerdo, hace unos cuantos años, en una escuela en la que yo estaba dando clases de ciencias sociales, me tocó tener un alumno que tenía Asperger. Eh, Era un primer año, o sea, eran chicos de 12 años. Y me acuerdo que, bueno, Yamil, primero que pasaba que le costaba un poco el tema del contacto social, no tenía problemas con mi materia porque era el área que a él le gustaba, su dificultad radicaba más con el área de las matemáticas, eso le costaba muchísimo. Con historia tenía una memoria increíble y bueno, y le gustaba el cine, o sea que de cine tenía la particularidad de saberse el año de filmación, dónde se había filmado, los directores, bueno, una cosa que era brillante. Y había pasado en una clase dos cosas. Por un lado, le costaba el tema de la ironía, no la entendíamos. Me habían dicho que no había, y el contacto. Yo alguna vez, en algún momento, como que le había tocado la mano y se había sobresaltado, después conmigo se relajó. Entonces ya venía, me saludaba con un beso. Y le había hecho una vez, me acuerdo del chiste, bueno, ¿cómo que no hiciste la tarea? Te voy a matar. Y se había quedado como, dije, es un chiste. Entonces de ahí se reía. Y yo no es que cambié, yo seguí de la misma manera. Entonces ya sabía que yo decía esto, te voy a matar, y me decía, es un chiste, ¿no? Y le decía así, se mataba de risa. Pero otra vez había pasado un día que él estaba en gabinete y volvió más tarde, y claro, y estaba como se lo notaba que estaba mal, porque se había sentido incómodo en esa situación de que todos, eh, era como que todos percibían que él estaba en gabinete porque era como distinto. Entonces dijo, no, llegué tarde porque estuvo en gabinete y se lo notaba que estaba como compungido.
y saltó un alumno que era un pibe que era terrible, la verdad era tremendo con su comportamiento. Sin embargo dijo, pero yo también mira que voy a gabinete, ¿eh? No, y yo también, que mira que fui, qué sé yo, y fue como que eso lo relajó, el sentir que no era el diferente en el curso, que era igual al resto, que todos tenían problemas de diferente índole, ¿no? Por ahí. Pero ese contacto que hubo entre los chicos de poder percibir hizo que realmente él se sintiera como integrado. No te pasa en todos los cursos que lo integran por ahí a un chico con discapacidad, pero eso fue como, eso me quedó, ¿no? Como ahí desde lo social, en este caso particular, por ahí sí sirvió el acompañamiento de los compañeros, ¿no? Porque no venía con acompañante terapéutico, él no tenía un acompañante que viniera. Ujú. Entonces, bueno, eso fue como que lo relajó y recuerdo eso, como que se sintió, se le notó tanto en la expresión de su cara, y me pareció tan lindo el gesto de sus compañeros, de mostrarle que no pasaba nada por estar en gabinete, que cualquiera puede ir a un gabinete, que no, eh, porque realmente, o sea, Yamil era brillante en un montón de cosas, pero esto como que a él lo afectaba mucho, el sentirse distinto a los demás. Ujú. Sí, 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 Eso. sí, sí. Bueno, se dio una inclusión por parte de los compañeros dentro de lo que es dentro de lo que era la integración escolar de ese chico. Como que hay una diferencia, por lo menos se entiende una diferencia importante en lo que es integración e inclusión, Mm, ¿no? Eh, yo trabajé en jardín y en escuela, no propiamente en institución, sino acompañando a un chico que necesitaba una integración escolar como integrador, y después empecé a entender un poco el tema de la integración y la inclusión, que, que es diferente estar integrado, que me parece que refiere más al formar parte de un todo y punto, a la inclusión, que la inclusión tiene que ver que ese individuo con su particularidad pueda formar parte de un grupo que se adapta a ese individuo con sus particularidades, como lo fue en ese caso de los chicos, de sus compañeros que estuviesen hablando que también iban a gabinete, y eso lo hizo como formar parte de todos desde otro lado, porque él ya mm, estaba integrado de alguna manera, ya de estar dentro del aula, dentro del grupo, así como, bueno, hay una integración, pero la inclusión vino por otro lado. Y sí. me parece que, bueno, en las escuelas pasa mucho eso, que, que a veces lo que se apuesta como inclusión termina siendo una integración, pero porque no hay herramientas para que Mm, se dé eso. O sea, ya de por sí el chico viene con una carga de que va a ser diferente dentro de una escuela, entre comillas, normal, y efectivamente lo es, porque si va con una persona que lo tiene que acompañar dentro del aula y es el único que está acompañado por todos, de todos, claro. es como, ya hay una diferencia enorme. Entonces ya desde el dispositivo me parece que no está piola, que no se Mm, genera. Y después que hay una docente que tiene que estar a cargo de 40 o 30 pibes, y obviamente que tener que encima estar a cargo de otro chico que tiene dificultades en el aprendizaje, es una tarea ciclopia para la pobre docente o el pobre docente que tiene que estar a cargo de eso. No hay herramientas para esos docentes no, tampoco. no, y que a veces ni siquiera te informan. Yo que trabajo en escuela pública me ha pasado de tener chicos integrados que nunca me dijeron que estaban integrados, porque yo muchas veces los tenía contraturnos. Yo le notaba algo distinto, como informaba al equipo de orientación, por ahí me enteraba. Y me pasó con una chica que estaba no sé qué problema tenía, que estaba integrada, me llega después. Entonces le pongo por escrito que quería saber con qué tipo de discapacidad tenía, no por una cuestión de chusmerío, sino para saber de qué manera evaluarla también, porque yo no puedo evaluar exactamente igual a una persona que tiene algún tipo de discapacidad que alguien que por ahí no la tiene, porque por ahí las formas de entendimiento son distintas, porque por ahí no puede procesar todo lo mismo, o sea, varía un montón, me parece.
Y recuerdo que el equipo de orientación me dijo que atentaba contra la alumna el saber. Entonces yo le dije, mira, no se trata por atentar, no voy a hacer ningún tipo de discriminación, sino que simplemente es saber, yo no la puedo evaluar exactamente igual. Tuve como una discusión bastante importante y no la entendían. No podían entenderlo. Creo que también desde ahí, viste, el docente, a veces tenés un equipo de orientación que puede acompañar muy bien, y otras veces te pasa que no te dicen nada, y te enteraste después, capaz, viste, capaz que el chico se lleva la materia, vos no estás integrado, porque me ha pasado alguna vez, aunque correspondería que en realidad te informaran, y por ahí se lleva la materia y el chico capaz que si hubiera tenido otra forma de evaluarse, de acuerdo obviamente a que vos sabés que va a poder responder hasta cierto punto o a determinadas cosas que pueda responder y otras que por ahí le cuesta más, eh, a lo mejor hubiera aprobado la materia. Digo, como este caso de este chico de Yamil, por ejemplo, que le pasaba que con matemática no había manera, y era brillante en otras cosas, pero bueno, había que evaluarlo de acuerdo a lo que podía realmente dar, ¿no? No sé, por ahí me equivoco en mi percepción, vos corregime si lo que estoy diciendo es muy errado. No sé, no, en realidad me parece que es como algo, una percepción aceptable como la de cualquiera. Las percepciones individuales me parece que son válidas todas. Eh, el tema, a veces hay que como ver realmente cuáles son las necesidades de ese chico o esa chica que está siendo integrado o queriendo ser incluido en la escuela. A veces solamente pasan a poner un establecimiento escolar por la edad que tiene y apuestan más allá de lo pedagógico a una cuestión social, ¿no? Y vincular, que me parece que está re bueno, pero me parece que el establecimiento escolar no es solamente para eso. Entonces, cuando todo el tiempo está viendo una evaluación de contenidos desde lo pedagógico en la que el chico no va a estar integrado, la termina pasando horrible. Entonces, Claro, ¿cuáles son las reales necesidades de ese individuo? Y, y no siempre están como bien evaluadas. Es como hay muchos que dicen, bueno, el chico este puede leer, sabe escribir, listo, tiene 10 años, tiene que estar en una escuela. Capaz que sí, capaz que no. Capaz que no es el tipo de la educación formal, no es el tipo de educación que necesita. Es evaluar claro. un montón de cosas, capaz es otro dispositivo. Sí, otras formas también, sí, la educación formal por ahí es como bastante limitante, me parece. Sí, pero es limitante. Para cualquiera, digamos, es limitante hasta para cualquier chico que no encaje Es con limitante para todos, imagínate, claro. para de chicas que ven que tienen alguna discapacidad. Mm. Sí, sí, sí. Es re difícil. Y por ejemplo, en esto de pensar en las creencias, ¿no? Bueno, ahora que justo estamos con el tema de escuela, ¿hay alguna creencia con la que te hayas encontrado de docentes o del ámbito educativo, donde vos trabajaste como integrador, como maestro, como acompañante en realidad, ¿no? Integrador. Nada, yo tuve sí, siempre, a ver, si bien mis certificaciones de acompañante terapéutico, desarrollé diferentes roles. En la escuela era el maestro integrador y no era maestro, si bien ahora se requiere de otra preparación para estar dentro de una escuela. Esto hace 10 años no pasaba, entonces había también otra necesidad del acompañante porque había menos acompañantes. Ahora hay muchísima gente y se van regulando algunas cosas. En la escuela yo tuve, y en los jardines, tuve muchísima suerte de encontrarme con docentes que estaban súper re predispuestas para laburar con el chico este que tenía necesidades especiales, como le dicen. Eh, entonces, la verdad que
fue un alivio desde el vamos. Nunca tuve que encontrar ni confrontar con la docente, ni dirección, ni nada, en pos del beneficio del chico. Siempre me estuvo muy acompañado y siempre agradecieron también un montón la presencia en el aula. Por esto que te digo, ¿no? Porque se han encontrado en esas situaciones de estar con un chico que debía ser integrado y no tenía integración, y sin embargo estaba en el aula, o que tal vez la persona que iba a integrarlo tampoco congeniaba mucho con el docente, y termina como siendo tal vez el acompañante como un maestro particular del chico dentro del aula, pero totalmente fuera del resto del grupo. Claro. No, yo tuve como también mucha suerte con eso, y siempre estuve muy acompañado por las docentes con las que me tocó trabajar, y los docentes también en áreas especiales. Estuvo re piola eso. Eso está bueno. ¿Te pasó que algún compañero supieras o que te comentaran o te avisaran, mira que por ahí te encontrás con tales Sí, situaciones? sí, sí, sí. Conocí mucha gente que en dentro del mismo establecimiento tal vez, y en un aula diferente, no tenían la suerte que tenía yo. Entonces se encontraban de esa manera los acompañantes, ¿no? Como una isla dentro del aula. O sea, estaban tan excluidos como estaba el pibe integrado. Y eso, para el desarrollo del propio pibe, el camino que tiene que recorrer, imagínate la traba enorme que es. O sea, no se da nunca, ni siquiera una integración ahí. Claro, Pero sí, 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 claro que sí, que se da un montón. Y docentes que también no quieren tener chicos integrados dentro del aula. Y creo que va también en la poca preparación que tienen. Igual generalmente los chicos, las o les docentes que no quieren tener pibes integrados en el aula, generalmente tampoco quieren tener pibes en el aula. No quieren tener pibes directamente, y se olvidan totalmente de la vocación docente. Pero bueno, pasa que mucho es por la falta de herramientas, y porque los docentes también se ven cargados de actividades que no tienen nada que ver con el desarrollo de los chicos. Montones de cuestiones burocráticas que hacen que te saque la energía para estar en el aula también. Si encima tenés un pibe con discapacidad en el aula, claro, es imposible. claro. Y, y con respecto, ya voy a tocar un tema por ahí que es quizás nostálgico. ¿Con qué creencias de los padres de chicos con discapacidad te encontraste? Mm, Mira, yo como acompañante tuve relación con padres, o sea, trabajando en una institución, entonces es una relación muy, muy acotada. Estando en escuela, entonces la relación era un poco más fluida, pero no tanto, y después trabajar en domicilios directamente. Y ahí es increíble lo que te encontrás, porque te das cuenta que la problemática la que tiene el chico en la casa está, está multiplicada, ¿sí? O sea, un chico que tiene una discapacidad, una persona que tiene una discapacidad, no solamente la tiene él, sino en el hogar donde vive, o sea, se genera todo un trastorno en el desarrollo de esa familia. Y, y hay de todo como en todo. Tenés madres y padres abnegados y que hacen todo lo posible y todo lo que está en sus manos para que esa persona con discapacidad pueda tener la mejor vida posible. Tenés quienes no aportan nada, tenés quienes acompañan pero traban todo el tiempo. Eh, Tenés de todo como en todo. Es así. y en Pasa. esto de trabas, ¿qué trabas te encontrás por ahí, digo? Como para comentar algún ejemplo, digo, que puedas, que se te ocurra, que te haya pasado. Y a veces cuando trabajás con el autovalimiento de los chicos, sobre todo
cuando de niños van pasando a ser adolescentes y que necesitan mayor autonomía, las trabas pueden estar en que esa familia no deja que se desarrolle de chico y lo sigue tratando como una criatura cuando capaz ya tiene 13 años o 14 y ya puede empezar a valerse, no te digo andar solo en la calle, pero sí poder empezar a hacer actividades propias de la edad, y muchas veces en la discapacidad hay una infantilización enorme, y muchas veces viene desde la familia. Entonces eso es una traba enorme, porque cuando vos trabajas en una casa no trabajas solamente con la persona con discapacidad, sino con todas las personas de esa casa, eh, porque es así, vos te estás metiendo en la mayor Claro. intimidad. Entonces, con el mayor de los respeto y agradecimiento de que te abren la puerta, laburás con todos. Y cuando vos ves que el cariño tal vez que tiene esa familia se transforma en una traba, y bueno, hay que laburar con la familia en pos del beneficio de esa persona. Y cuando tenés que laburar, digamos, con la familia, en general, la mayoría se abre, escucha, no quiere saber nada. Sí, 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 no, se escucha. También hay que entender algo, ¿no? Como que uno cuando el estar laburando con personas con discapacidad, hay un compromiso enorme. Yo estoy como totalmente convencido que si no se pone corazón, si no hay un sentimiento en eso, si no hay un compromiso afectivo, no se puede ir para ningún lado. Me parece que como que el cariño es como un base fundamental del tratamiento terapéutico. Y cuando vos tenés que hablar con las familias, cuando vos tenés que hablar con las familias, es como hacerlo con el mayor de los respetos y poder explicarles realmente lo que está sucediendo. Contarle a una familia o decirle a una madre que lo que está haciendo está perjudicando el desarrollo de su hijo, hay que escucharlo eso. Claro. No es fácil ver también que las familias están muy abandonadas con respecto a la discapacidad de sus hijos. A nivel social, hay hay un aislamiento enorme de estas personas. Entonces, meterte en las casas de ellos es darte cuenta también lo solo que están, y de repente, capaz cuando hace muchos años que vienen trabajando solos, con la discapacidad de su hijo, venir vos de afuera y decir, no, esto estaría bueno que funcione de esta manera, es enorme. Sí, bueno, pero pará, yo hace 10, 15 años que vengo solo remando esto sin herramientas, y cómo que es de Claro. otra manera. Pero bueno, tuve mucha suerte también con las familias y siempre como me abrieron muy bien las puertas de su casa y aceptaron las cuestiones de trabajar con sus hijos y acompañaron mucho. Dentro de las trabas, obviamente, que se van poniendo, que me parece que son súper normales, que vayan apareciendo trabas, pero siempre laburables. Sí, sí. Sí. No, y pensaba en esto que hablabas de la infantilización. eh, También está el tema de la sexualidad, ¿no? Porque una persona con discapacidad también eh, tiene sexualidad. Sí, pero es un tabú enorme. Sí, sí, es un tabú. A ver, a nivel social hoy en día es un tabú la sexualidad. Para cualquiera, Sí, es menos que increíble que antes, pero sea. sigue siendo un tabú, Sigue sí. siendo un tabú. Es un tabú más grande el tema de discapacidad. Hoy en día todavía sigue siendo, o sea, hablar de discapacidad es terrible. Ahora, de discapacidad y de sexualidad es algo que no habla nadie. Claro. No habla nadie. Hay que... yo la verdad que no carezco totalmente de herramientas para poder hablar del tema.
sí me parece que es algo que realmente hay necesidad de hablar, porque las personas con discapacidad tienen totalmente el derecho a la sexualidad, como cualquier otra, y poder gozar de sus cuerpos de diferentes maneras. O sea, también es esto lo cuadrado que podemos ser en el pensamiento de que la satisfacción viene de una sola manera. Entonces, pero bueno, si hay algo que aprendí también muchísimo en Vitra, sobre todo siendo yo adolescente y charlando con pibes y pibas con discapacidad que tenían mi edad, y poder entender realmente que el placer se puede generar de diferentes maneras. Y si bien el cuerpo puede tomar una manera diferente, el placer también. Pero bueno, así como están negados en todos lados, también en su sexualidad están negados. Claro, desde ese punto de vista ahí como que también te abrió mucho la cabeza desde ese lugar también ahí, Vitra. Sí, Porque te encontrabas con pares, digo, porque eran gente de tu misma edad. sí, 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 totalmente. Totalmente, y era muy loco ver, o sea, cómo se desarrollaba la adolescencia, la juventud, la euforia de los 18, 19, 20 años, cuando no podés caminar, o cuando tenés una silla motor, o cuando solamente podés mover la cabeza así, sin siquiera decir una palabra. Y sin embargo, cuando se habilita eso, es genial, es genial. Y digo, para, ahí, para el que está escuchando, que quizás no tuvo, no estuvo en contacto, ¿no? Por ahí con gente con discapacidad, no tuvo ese trato por ahí tan íntimo que vos sí pudiste llegar a tener porque terminaste transformándote en amigo también. Porque yo tengo el recuerdo de haber ido a algún festejo o alguna fiesta o algo con la gente de Vitra, que ha sido también. Sí, 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 totalmente. Me he ido de viaje a Bariloche con ellos, y vivir con ellos diferentes aventuras que fue espectacular. A mí me abrió la cabeza un montón, un montón. Me siento súper, súper evolucionado, mucho más que mucha gente que no tuvo la suerte que tuve yo. Y ahí, pero digo, ¿qué creencias te contaban ellos por ahí que se encontraban de la gente, ¿no? Digo, en general, no hablo solamente de la sexualidad. ¿Qué cosas por ahí que se abrieron o que te contaran que digas, esto era una creencia o algo que el otro no se da cuenta? Mira, con, con las chicas y con los chicos de Vitra, me pasaba que cuando salíamos a la calle, eh, era impresionante ver cómo la gente se corría, o las caras que ponían a medida que íbamos avanzando. Claro, de repente eran 12, 15 pibes en silla de rueda avanzando por una vereda, una procesión, y la gente es increíble cómo se le va transformando la jeta. Como que de repente viene así una acción mutante terrible que va a pasar. Eh, y ellos están como muy acostumbrados a ello. No, por lo menos, no quiero generalizar, es Claro, compartir la vivencia de estos chicos y chicas de Vitra. Eso, claro, tal cual. particularmente. Sí. Eh, Están acostumbrados muchísimo, les tocó vivir con eso desde siempre, y cabe decir también que son pibas y pibes que se han hecho muy de abajo, porque les ha tocado la desgracia también de nacer muchos en la pobreza. Entonces están curtidos por todos lados. Y, y tienen como si Claro, porque bien, ahí obviamente, es como todas, pobre y encima con discapacidad. sí, mira, hay una persona que conocí que dijo una vez una mujer que se llamaba Estela Gigante, que la conocí en Vitra también, ella con discapacidad, eh, había sufrido poliomielitis. Y una mujer que obviamente que se hizo a golpes y llegó muchísimo a golpes.
Y me acuerdo lo que dijo fue terrible. O sea, lo peor que te puede pasar en la vida es ser pobre y discapacitado. Y es verdad. Porque cuando ves en el mundo la mierda en el que vivimos y la sociedad que nos rodea, no puedes estar más olvidado, no puedes estar más negado, siendo pobre y discapacitado. Es terrible. Y ellos, o sea, salen de esa mierda y salen a flote de eso. Entonces de repente ir por la calle y encontrarse con mucha gente que no entiende nada, que les ponga cara de asco porque son discapacitados, no, por lo menos a ellos, no veía que les hiciera mella. Y muchas veces se reían y trataban de generar esa situación de Esta choque, situación. claro, con la sociedad como para visibilizarse de una manera impactante. Está bien. Era una forma de protesta, digamos, si Y se sí, quiere. sí, yo lo veía así, la verdad que me gustaba. Y la verdad que me abrieron a mí no solamente la cabeza, sino me permitieron vivir cosas alucinantes desde su perspectiva del mundo. Y está buenísimo, la verdad que sí. Hace que entiendas mucho más la, la, las cuestiones interpersonales. Y, y puedas entender también mucho más las personas que no entienden la discapacidad. Eh, la verdad que más allá, yo, si bien siempre como me enojo muchísimo con los tratos de mierda que puede haber, o a veces la discriminación, el bullying, o el, el correrse, ¿no? El evitar, el negar. Me genera como un sentimiento, la verdad que de pena, porque se están perdiendo de algo alucinante, como de entender la vida de otra manera. ¿Y qué cosas, por ejemplo, mira, te voy a preguntar ahora, qué cosas te hicieron, digo, de esto, si se pierden esto de poder ver la vida de otra manera? Digo, ¿qué cosas vos aprendiste o qué cosas te dejó este trabajo, ¿no? ¿Qué cosas, esto, ¿no? Que de estas vivencias o el trabajar con personas con discapacidad, eh, ¿en qué te cambió a vos de percibir el mundo, digo? O qué cosas sentís que te dejó este tipo de trabajo? Y bueno, yo creo que si bien me habilitaron en un montón de aspectos, hay algo que viene también con uno, ¿no? Mm, Como algo esencial en uno. Me considero una persona bastante observadora. Creo que ellos me ayudaron a observar de muchas formas diferentes. Eh, a entender los tiempos de manera diferente. Decirte que la verdad que uno trabaja con ellos y no me quejo más porque uno se queja de lleno, es un cliché que la verdad que no, es mentira. Muchas veces me quejo de un montón de pelotudeces que no tienen nada que ver y parezco un desagradecido total. No es que te hacen no quejarte menos y ser como siempre, ay, gracias a la vida. No, no, no es eso. Sino que cuando aparecen las cosas reales, no te las perdés de vista. Como realmente podés apreciar las cosas importantes. Cuando de un pibe que, que no puede comunicarse y que está totalmente desregulado y se está rompiendo la cabeza con la pared, y que pare, y que pueda haber una conexión visual, y que solamente sea ese segundo, ¿quién valora un segundo? ¿Entendés? claro, Es eso, es como, bueno, aprendés a valorar un segundo, porque un segundo puede estar lleno de cosas. Eh, Creo que eso, el valorarlo
lo más imperceptible lo logré con ellos. Y eso lo trasladas también a tu vida cotidiana, digo. Sí, El totalmente. valoración del tiempo, digo. Sí, totalmente. Totalmente. Y acá te voy a pedir algo, como un ejemplo. Un ejemplo de algo que vos decías antes de trabajar en Mitra que te pasara o que no valoraras y que a partir de el trabajo, el contacto cotidiano con chicos con discapacidad, digas, bueno, esto me cambió, o sea, ¿no? Un ejemplo de algo concreto, ponele. Y en Vitra me pasó algo fuerte que, si bien había visto, ¿no? la muerte, digamos, de gente querida, desde muy temprana edad y todo, pero trabajar con personas que tienen una discapacidad que es terminal y que hay como un tiempo límite, te cambia para siempre. Si podés conectar realmente con eso, te cambia para siempre. No podés como hacerte el gil con lo que te pasa ahí, con entender la cuenta regresiva, o acompañar todo el proceso hasta que ya no está en este plano. No, como que después de eso no podés hacerte el distraído. Sabés que hay siempre que, como que te hace valorar realmente el instante, eso. Porque realmente sabés que tal vez mañana ese instante ya no va a poder ser. Y no sé si es propio de todas las personas con las que trabajé, ¿no? Pero sí me marcó muchísimo desde tener 18, 19 años y ver que pibes de mi edad también se iban tan rápido de este mundo, y haber compartido con ellos como un proceso largo de deterioro, eh, te cambia para siempre. Y a veces como en el trajín del día a día perdés conciencia de eso, pero volvés a cuando ya está como saturado un montón de volvés y decís, no, pará. Es todo realmente cuestión de un segundo. Y está bueno, a mí por lo menos me hace estar más presente y me hace valorar muchísimo más los mínimos detalles y los mínimos gestos, muchísimo más. Como valorar el hoy más que pensar en el mañana o en lo que Totalmente. pasó. Totalmente. Y, y también entender que, o sea, cuando esos pibes también se dejaban este mundo, había todo un mundo que quedaba destruido porque esos pibes se fueron y había que seguir. Entonces eh, sabes que siempre hay que seguir. Entonces está bueno poder valorar realmente lo que pasa en el momento. Porque vos sabés que pase lo que pase, te vas a tener que levantar y vas a tener que seguir. Entonces está bueno que cuando pase eso, que te tenés que levantar y seguir, que te quede el registro realmente de ese segundo. No sé si se entendió más o De ese menos. instante que valió la pena, digamos, o ese instante Exactamente. importante, estás Uh-huh. diciendo. Sí, a eso te referís. Exacto. Sí. Y vuelvo otra vez, viste, el tema de las creencias todo el tiempo, estoy con eso. Pero bueno, de eso se trata. La idea es esto, ¿no? Reflexionar. Reflexionar de personas, esto que vos decías, ¿no? La discapacidad, si bien hoy por hoy quizás se ha hecho un poco más visible, entre comillas, si se quiere, porque tuvimos una vicepresidenta con una discapacidad y hizo que, sí, ponele. Pero en el tema de la exclusión, ¿no? Si lo vemos a lo largo de la historia, han sido siempre los excluidos, los maltratados, o por ahí hasta
como decís vos, ¿no? El tema de la burla. Yo me acuerdo que estaba, yo no la vi la serie, pero estaba el chiste de Corky, la fuerza del cariño, que también era algo que se utilizaba como burla. Sí, A bueno, la naturalización y la estigmatización mm, eran moneda corriente antes. Eh, Hoy también, creo que menos, en menor medida, por suerte. Igual es pensar que a las personas con discapacidad antes también o las escondían o mucho antes se las eliminaba directamente. claro, Eh, Hoy en día pasa exactamente lo mismo, pero no de cuajo. O sea, están eliminadas y se van, se esconden también. Están escondidas del resto de la están sociedad. escondidas, claro, se O las sea, invisibiliza. la sociedad no las mira, o sea, no la miramos. Como sociedad no miramos a esas personas, no acompañamos. Y aunque no lo creas, ya quedan, no sé si quedan 10 minutos de la charla, o unos 12 o por ahí. Em, digo, ¿qué creencias sociales son con las que más uno chocas? Por ahí, no sé, algunas comentaste, ¿no? Digo, pero ¿con qué creencias sociales más que nada por ahí podés encontrarte con respecto a el tema de la discapacidad? Lo que más me choca es la cosificación. Cuando se habla de la persona con discapacidad delante de esa persona como si no estuviese. Ah, Y esa cosificación, si bien se da en todos los ámbitos, cuando acompañás a una consulta con un neurólogo, a un chiquito, el neurólogo habla con el padre sobre el chiquito, como si ese chiquito no estuviese, como pasa con cualquier pediatra, con cualquier médico, o sea, sí, vas y hablan de esa criatura como si no estuviese. Bueno, cuando pasa a ser que esa criatura empieza a crecer y cuando tiene una conciencia real de lo que está sucediendo a su alrededor, con 15, 20, 30, 40 años, y se habla de esa persona, sobre esa persona, delante de esa persona, como si no estuviese, uff, esa cosificación me parece súper violenta, y lo súper es. violenta. Eh, Me parece que es una falta de respeto total a la persona. Y que va también desde la desinformación, ¿no? Porque no significa que vos tengas que explicarle tal vez todo un proceso médico o psiquiátrico o neurológico a un pibe de 6 años con un trastorno de espectro autista, pero sí hacerlo parte, porque ese diagnóstico se hace sobre esa personita, entonces sí hacerlo parte en la comunicación a esos padres, de lo que están hablando, bueno, hacerlo parte de la conversación. Eh, y no sé, Incluirlo, incluirlo, no sí, invisibilizarlo. incluirlo. Pero sí, hablar de las personas con discapacidad como si fuesen cosas es algo que violenta muchísimo. Y que sucede hoy en día, sigue sucediendo, y que está naturalizado también. Me pasa Claro, hoy, o sea, hoy en día pasa de salir con una persona en silla de ruedas y que me hablen a mí sobre esa persona o que me digan que lo saco a pasear, como si fuese un como, perro. Digo, claro. claro. Eh, me parece que hay que entender que la discapacidad mm, motriz particularmente, ¿no? O sea, que una persona no pueda caminar o no pueda valerse por sí misma en ciertas situaciones, no implica que no tenga intencionalidad, no implica que no tenga ganas de eso. Entonces, hablar como que todo el tiempo lo hacen por él y lo mueven de acá para allá, eh, Claro, como si es fuera una terrible, cosa también. es terrible, es terrible. Pero sí, se da todo el tiempo y la gente no lo entiende, como que cuando lo decís, tal vez les resulta chocante,
pero porque no lo entienden, no lo tienen naturalizado de otra manera. Y bueno, eso es un poco también, ¿no? Que la discapacidad es siempre sinónimo de no entendimiento, que como te decía, que le hablan a una persona en silla de ruedas como si fuese sordo, o como si tuviese una discapacidad mental que no puede, cognitiva, que no puede entender lo que le estás diciendo. Y bueno, es la desinformación. La Nos desinformación. falta mucho como sociedad en ese sentido. Sí, por supuesto, por supuesto. Tal vez deberían empezar a tratarse más en las escuelas, el tema de la discapacidad y el trato, o sea, la existencia de esas personas y esa parte de la sociedad que está invisibilizada. Claro. Bueno, ya casi que no nos queda mucho tiempo, no sé si quedarán 5 minutos como mucho. ¿Hay algo más que quieras como decir o dar así como para que no sé si se te ocurre algo en cuanto a la reflexión? Eh, no, la verdad que no decir algo así como bajada de línea o que se debería, o que no me sale. Está bueno ser más permeables, eso. Dejarse tocar un poco por lo que le sucede al otro. O sea, esta famosa empatía, poder ponerla en práctica. Y, y conectarse, ¿por qué no?, con el dolor. Si es como, también es una primera parte del contacto. No es que tratar con una persona con discapacidad es siempre estar hablando del dolor o estar conectado con la discapacidad propia. Sino es ver como una versión diferente de la vida. Nada más. Y animarse a acompañar eso. Bien, muchas gracias, Da. No, gracias a vos. Eh, bueno, vos lo grabaste, así que gracias por el grabado. Después vos cortás y después me lo Dale. pasás y yo lo subo. Así que bueno, muchas gracias, Da. Un beso Un grande abrazo para grande, ti. Sol. Gracias a vos, che. Chau, chau. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.